esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Pues resaltar desde el Evangelio, mis hermanos, la generosidad de Dios hacia sus hijos. Siempre nos colma pues de sus gracias y de sus bienes. Siempre está con nosotros, siempre nos acompaña, nos asiste, nos fortalece, nos anima, nos impulsa. Su espíritu siempre está pues queriendo animar nuestra vida interior, ¿no? Deseosos siempre deberíamos estar de quererle poseer en el interior y dejar que la Trinidad Santísima habite pues nuestra interioridad. Bueno, de parte de Dios siempre es la iniciativa y siempre está atento, o siempre queriendo pues bendecirnos. Más a veces la falta de fe, de confianza, de seguridad, de certeza, el descuido que tenemos por no pensar en Dios, menos la vida espiritual, en donde a veces la desatendemos bastante, preocupados por los menesteres temporales, ¿no? Lo material, lo económico, nos hace pues desviar la mirada, la atención en Dios, y descuidamos mucho la relación con Él. Él no es como nosotros, para que no lo encasillemos en nuestras estructuras humanas y pensemos que Dios piensa como nosotros. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Dios no es como nosotros. Él nunca se olvida de nosotros. Siempre está al pendiente. Todopoderoso. Y por eso es Dios. Uno debería entonces pedir siempre la asistencia del Espíritu para que no falte, aún en medio de la adversidad, del contratiempo, de las ocupaciones de esta vida, pues que Dios esté en el pensamiento y en el corazón, siempre. Pero eso también pues depende de uno, al comienzo del día, durante la jornada y al término de ella, pues siempre nuestra oración, elevarla a Él para que nos siga asistiendo, y ahora sí que reportarnos con Él para que pues uno encuentre la satisfacción de haber cumplido con el deber santo, ¿no? El deber espiritual de tenerlo en el pensamiento y en el corazón. Y que a través de la oración pues le demostremos a Él que estamos al pendiente, sí, de las obligaciones temporales, pero también y por sobre todo de que Él siempre guíe nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por lo que ha dicho el Evangelio, pues es que tener a Dios, mis hermanos, pues es recibir la totalidad de todo. Él es la totalidad. Lamentablemente, pues no alcanzamos a dimensionar, a entender, y de nuestra parte hacia Él, en correspondencia a su amor, que es total, pues siempre vienen las pichicaterías, los regateos, o las ofertas a Dios,
los regateos. Nos cuesta tanto trabajo entender que el llamado al seguimiento, al discipulado es entregarle todo, ¿no? Sin menoscabar esfuerzo y sin pues estar atados, ¿no?, a las cosas temporales, a las cosas materiales. Tenerlas es una bendición, hay que hacer uso de ellas. Renunciar a ellas, como ayer decía el Evangelio, significa no estar atados a ellas. La felicidad no depende de lo temporal, la felicidad depende de Dios. Y si hoy gozo de lo temporal, ¡qué bueno! Gracias a Dios, porque tengo vida y porque me permite disfrutar de Él. Pero todo esto que Dios pone en mis manos no quiere decir la felicidad, sino el que hoy posea lo material para ponerlo al servicio de los demás. Y que ofreciéndole la ayuda al hermano es caridad, esa es felicidad. Que Dios se entrega a nosotros totalmente, pues quiere de nuestra parte la reciprocidad, que entonces también correspondamos desde la totalidad. No hay comparación. Dios, totalidad, ¿no?, que a veces no alcanzamos a entender, y qué bueno, porque se agotaría entonces el conocimiento y el deseo de Dios. Y ahí está la tarea de toda la vida, ahondar más en el misterio para saber entender qué es la totalidad de Dios. Pero de nuestra parte, pues sí lo entendemos, es darlo todo desde nuestra condición humana. Nada comparable, nada equiparable a la totalidad de Dios, en lo absoluto. Pero vamos dando desde nuestra misma condición humana, desde lo que alcancemos a entender desde nuestras condiciones, pues darle todo, y uno sabe a conciencia cuando le está ofreciendo a Dios todo, o cuando le está ofreciendo a Dios pues nada, es decir, lo último, lo que queda, las obras, como para satisfacer su ego y decir, ya cumplí. Entonces, ¿cómo a quién engañamos? A los hombres, ¿no? Los hombres en apariencia dirán, qué hombre tan bueno, qué hombre tan santo, mira, hasta le ofrece a Dios parte de su tiempo. Pero no es lo que Dios pide, es lo que el hombre le quiere dar. Y no es la totalidad de su vida, es lo que le sobra. En apariencia decimos, a los hombres nos podemos engañar, pero a Dios no. Dice que actuar a conciencia significa pues creer en Dios, ¿no?, saber que Él es el ser divino que nos da todo y que a cambio pide todo y que no nos dejará sin recompensa. Lo ha asegurado pues en la lectura evangélica que hemos escuchado, ¿no? Quien deje a su padre, a su madre, su hermano, su hermana, familia, tierras, posesiones, quien sea capaz de renunciar a todo ello, bueno, a cambio recibirá, ¿verdad?, el 100 por 1 en tierras, posesiones, madres, hijos, esposas, etc. Es una bendición. La renuncia trae consigo bendición de parte de Dios. Los apegos son limitaciones, ¿no? Nos frena en la entrega hacia Dios. Pero cuando uno trasciende, cuando uno sabe romper esos límites, entonces la novedad es que no nos quedamos sin nada, porque Dios nos sigue colmando de tantas gracias y bendiciones. Es la experiencia de los místicos, de los santos, cuando se han abandonado totalmente en las manos de Dios. La novedad es que Dios no les abandona, es Dios quien siempre está allí presente. Claro que ellos han hecho de Dios pues el centro de su vida, la parte más importante de su heredad, la parte más importante de su vida. Y lo entienden, lo comprenden, de tal manera que nada es importante, nada les asegura la salvación y la vida eterna más que estar en la presencia de Dios.
Y es lo que ellos llaman en las etapas de la vida espiritual los desposorios místicos, ¿no? Es cuando ya una persona ha madurado, ha crecido en la vida espiritual, se entrega a Dios y entonces Dios viene a desposar el alma. Así, ¿no? En ese encuentro en donde se funden estas dos realidades, la humana y la espiritual. Ahí entra la divinización pues del alma. Y ahí es donde pues ellos testifican, ¿no? Muestran que tan en serio es el plan de Dios, de tal manera que con estos arrebatos místicos, pues Dios, que no duda ni un instante, toma el alma para sí. Y el alma, pues también que por mucho que ha trabajado, en ese instante se entrega totalmente a Dios. Y ahí es donde entra la totalidad de Dios. Pero solo los místicos lo han entendido. Ojalá que tú y yo, en el ahondar en el misterio y por la vida que buscamos de ser más perfectos cada día, pues vayamos creciendo en espiritualidad, vayamos cultivando nuestra vida humana, espiritual, vayamos creciendo y madurando hasta que un día seamos como ellos o mejores que ellos. De tal manera que venga a nosotros este desposorio místico en donde el cumplimiento de esta promesa de Dios, de dársenos todo a cada uno, pues sea cumplida. Él no falla, la promesa que Él hace la cumple, pero requiere de nuestra participación, de nuestra entereza, de nuestra conciencia, de nuestra participación. Pues que esa sea la tarea, mis hermanos, cada día, renunciar a las cosas temporales, teniéndolas, sí, pero sabiéndolas compartir con los demás. Y que mi felicidad no depende de, puedo ser muy rico, pero yo sé que la felicidad no depende de la riqueza que posea en esta vida. Por tanto, hay que ser desprendidos, sencillos, humildes, siempre para Dios. Hay que saber compartir todo esto que Dios pone en las manos como una bendición, y que con esa pobreza y humildad que caracteriza al verdadero discípulo de Cristo Jesús, pues seamos quienes le ofrezcamos a Dios la totalidad de la vida. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Esa debería ser pues la oración inicial de nuestros días. Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y entonces Dios responderá cada día con acierto, ¿no? Porque Él busca la perfección de nuestra vida, que seamos santos como Él es santo. Hermanos, busquemos siempre el cumplimiento cabal de la palabra de Dios, cumplamos su santa voluntad y que ello nos ayude a alcanzar la totalidad de Dios, es decir, Dios que permanezca, que inhabite nuestro interior, que inhabite toda nuestra vida. Que así sea.